Buenos días amigos, ¿qué tal? Domingo 13 de junio, un día más dando la vuelta al Santiago Bernabéu y ya sabes, vamos hoy con la vuelta rápida, resumida, al grano, con las cosas más importantes que han ocurrido en el fin de semana. Si eres nuevo al canal te voy a pedir que te suscribas, mira el botoncito rojo que tiene que haber por aquí abajo, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos y directos que hacemos durante la semana. Así que nada, venga, con estas vistas del Bernabéu desde la zona alta, te saludo y arrancamos con el vídeo de hoy. ¿Qué podemos ver desde aquí, amigos? Piezas rojas acopiadas en la zona del fondo norte, vemos los cilindros que no ha habido avances significativos y va a haber que estar muy atentos aquí a la parte alta de la torre durante los próximos días, durante las próximas semanas, porque ya habéis visto que han quitado toda la corona metálica que había en la parte superior, tenemos la estructura de andamios puesta con los tablones encima y dentro de muy poquito ya habrán desinstalado, estarán en ello terminando de quitar las últimas instalaciones que queden en la parte superior y una vez ya está desmontada se pondrán a picar la losa de hormigón como ya hicieron en el pasado con la torre A. Vamos a hacer un poquito de zoom para ver las piezas de escaleras y fijaros en esa que está pegada junto a la base de la grúa torre que va a formar parte de la estructura del nuevo edificio. Ahora nos acercamos y detrás de ese contenedor azul hay más piezas para las escaleras, los tramos de escaleras del edificio que está aquí a mano izquierda. Nos lo está tapando ahora estos árboles, pero bueno, ahí tenemos el torreón. Vamos a avanzar y seguimos. Hemos comenzado hoy el recorrido de una manera distinta para que no resulten monótonos los vídeos. Vamos a bajar por Padre Damián, fondo sur, lateral de Castellana y recuerdan que entraremos al interior del estadio. Mirad, quiero haceros este plano para que veáis cómo la estructura de color rojo del nuevo edificio que crece detrás del torreón, de esta estructura de hormigón que va recubriendo el pilar, va abrazando a la estructura ya existente del Santiago Bernabéu. Tengo ganas de ver qué va a ocurrir con la estructura blanca de los torreones de los palcos VIP. Empiezo a pensar que va a haber parte que la van a reutilizar, la van a aprovechar. Seguimos avanzando y vamos a analizar los cambios que vemos en esta zona. Creo que, si no me equivoco, esta pieza de aquí arriba es nueva y es la que vimos en el vídeo de ayer. Si no lo has visto te lo dejaré por aquí arriba y es la que estuvieron subiendo ayer con grúa. Fijaros, ya está instalada, ahí va un nuevo tramo de escaleras, tendrán que colocar el correspondiente descansillo, las escaleras, ahí podéis ver esos descansillos con las barandillas provisionales y ese otro descansillo en ese tramo de escaleras ahí arriba que le falta la chapa del forjado colaborante. Si bajamos un poquito la mirada, esto ya lo hemos visto en anteriores vídeos, pero ahí tenéis un tramo de escaleras que ya está hormigonado. Durante la próxima semana lo que veremos que ocurrirá aquí es que aquí arriba comenzarán a colocar paneles de encofrado para hormigonar un nuevo nivel en ese torreón que va envolviendo al pilar que está junto a la torre D. Sabéis, los que no sois nuevos, esos pilares de la torre D y la torre A, luego lo veremos que está ahí al fondo, son elementos estructurales clave para soportar las cargas verticales que generará la nueva cubierta del Santiago Bernabéu, que pesará alrededor de 11.000 toneladas una vez ya esté conformada por completo, y esas cargas verticales se reparten entre estos dos pilares, ese de ahí, a ver si os hago un pequeño zoom, un segundo, eso de ahí, con las piezas amarillas y demás que posteriormente se retirarán, por cierto. Pues esos dos pilares y las nuevas torres de Castellana serán los encargados de soportar las cargas verticales que genere la cubierta. Y las horizontales se repartirán entre las torres de Castellana también y el nuevo edificio que tendrá que ir creciendo a lo largo de todo el lateral este. Voy a detenerme en esta zona del lateral este para que lo veáis. Están trabajando en la parte superior del torreón de la torre A. Tienen ya colocados los distintos niveles los distintos paneles de encofrado, ahí lo podéis ver y vais viendo cómo va a ir creciendo. Yo creo que a principios de la próxima semana, martes, miércoles, mediados más bien, tendremos un nuevo nivel hormigonado en esa zona. Y si os fijáis en el torreón, esas marcas que tiene en la pared son unas placas de acero y creo que ahí van a ir conectadas las vigas, porque del mismo modo se ha replicado esas actuaciones en el torreón de la torre D. Nos asomamos a la plaza
peatonal de Sagrados Corazones. Por cierto, novedades en el canal, ya lo dije en el vídeo de ayer, pero por si no lo habéis visto os lo recuerdo. A partir del lunes tendremos nueva lista de reproducción en el canal. Iré subiendo a esa lista de reproducción los vídeos que van saliendo a lo largo de la semana, y así de esa manera, si os habéis perdido alguno, podéis ir a la lista de reproducción y verlos. Y si ha pasado la semana y queréis ver cómo ha ido cambiando las obras a lo largo de esa semana, pues le echáis un vistazo y veis los avances que está viendo, que de verlos día a día los vídeos parece que no hay, pero si retrocedes y te ves algún vídeo, flipáis con la cantidad de avances que hay. Hay muchas líneas de actuación realizándose a la vez en el estadio. Vamos ya por la avenida Concha Espina, dirección Torre B, a ver si vemos algún tipo de avance en la demolición de las torres y en la fachada del fondo sur. Bueno, segunda novedad que no os he contado. Esta tarde a eso de las 6, bueno, los que sois premium del canal ya podéis disfrutar del vídeo. Esta tarde a las 6 tenéis nuevo vídeo sobre el túnel logístico del estadio. Un nuevo vídeo de esa guía interactiva de las obras que os estoy haciendo, esos vídeos cortos que por cierto os están gustando bastante, así que muchísimas gracias por el apoyo que le estáis dando. Pues luego a las 6 lo tendréis listo, os lo dejaré también enlazado aquí arriba para que podáis disfrutar del vídeo. Vamos viendo aquí la estructura de andamios del torreón de la Torre A, y aquí la parte alta de la Torre A totalmente ya descabezada y, como vimos en vídeos anteriores, picada por completo. Venga, seguimos. Y para terminar las novedades en el canal, a partir de la próxima semana los miembros premium vais a tener un espacio dedicado en los vídeos. Os voy a ir presentando como si fuese el mismísimo Florentino Pérez el que os presenta tras fichar por el Real Madrid. Así que estad atentos a los vídeos porque creo que os va a gustar bastante. Es un detalle que ha tenido el editor y me ha parecido bastante chula la idea. Vistazo espectacular de la cubierta, de la nueva cubierta del fondo sur y de la fachada. Vamos a ir viendo cómo va a ir desapareciendo todas esas ventanas de ahí, todo ese anillo de cristaleras, que ya vais viendo que hay muchos tramos desmontados, van a ir desapareciendo, y del mismo modo creo que vamos a ir viendo muchos avances en estos pasillos de aquí, en estos vieres dentro del estadio. Están retirando por completo las placas de hormigón por las que iba caminando la gente. Voy a haceros zoom para que lo veáis. ¿Veis? Ahí en esos dos tramos, por ejemplo, ya faltan. Este de aquí no está cubierto y a lo mejor no lo quitan, pero si os fijáis en este de aquí de la derecha también faltan. Por ahí arriba ya no se puede andar. Seguimos la tienda, ahí vuelve a faltar, ahí tenemos hormigón y ahí ya los tenemos todos completamente retirados. Dentro de poco en la guía de las obras, en esos vídeos cortos, voy a hablar sobre la nueva piel envolvente, sobre si el estadio va a cambiar de nombre y sobre los futuros ingresos que va a generar el estadio. Sobre la piel envolvente, además, os voy a decir que de aquí arriba caerán unas piezas metálicas paralelas a la fachada y engancharán en las placas que han instalado en los soportes de hormigón. Voy a bajar un poquito, veis esas placas que pillan justo por encima de la barandilla, en los pilares de hormigón, ahí deben apoyar. Por cierto, veo que han retirado las dos de la izquierda y aquí siguen puestas. Llegamos ya a la Torre B, vamos a hacer ese plano en el que nos ponemos a la misma altura de la torre, paralelos a la fachada de Castellana, y comienza a aparecer la extensión de la cercha sur. Vamos a hablar de todas las actuaciones que se están produciendo en esta zona del estadio. Vamos a comenzar hablando sobre la demolición de la Torre B. Ya ha comenzado, lleva ya desde el 31 de mayo que no está operativa, ya no podemos acceder por ahí al tour. Si os fijáis, han quitado toda la losa de hormigón que cubría el tramo superior de la rampa de acceso y evacuación. Vemos esos cortes, os voy a hacer zoom. En vídeos anteriores vimos cómo caía agua por la torre y era porque están usando sierras de disco para cortar el hormigón, y ese agua lo que hace es refrigerar el disco para que no se caliente demasiado. Muy pronto seguro que subimos la mirada un poco, veremos desaparecer la corona metálica de la torre, y esta próxima semana a ver si puedo subir al mirador para ver si ya han retirado por completo las instalaciones que había en el tramo superior de la cubierta de la torre. Vamos a aprovechar para cruzar y os cuento lo que está ocurriendo en la torre, en la nueva Torre B. Aquí estamos en la zona de acopio de materiales del fondo sur frente a la Torre B.
esquina Avenida Concha Espina con Paseo La Castellana. Ahí vemos ya todos los tramos de pasarelas instaladas en el perímetro de las rampas, y si bajamos un poquito más ahí vemos la colocación de esos paneles que formarán parte de la estructura definitiva de esas barandillas de las rampas de acceso y evacuación. Aquí a mano izquierda vemos la cercha de rodadura número 3 y vemos ahí en la parte superior cómo tiene instalada la pieza amarilla ya desde hace unos días, que formará parte del sistema de izado de la misma. Ahora vamos a comenzar a subir Paseo La Castellana, esta fachada del lateral oeste del estadio. Podemos ver que la cercha de rodadura número 3 ya llega hasta el final, y ahora cuando esté un poquito más arriba os voy a hacer zoom y os voy a mostrar hasta dónde han colocado piezas inferiores de la cercha número 4. Asomo un poquito para que veáis y continuamos. Visto desde otro punto de vista, os voy a hacer zoom para que veáis la cercha número 4. Aquí está el tirante inferior, ya han sobrepasado con creces la altura del escudo, ese tramo frontal, y ahí lo tenéis. Arriba un vistazo de la cercha de rodadura número 2, que conforma parte de esa estructura de la nueva cubierta del lateral este y que no se ha movido desde el lunes, desde el martes más bien. Ahí sigue, parada. Y aunque creo que sé los motivos, porque he hablado con gente cercana a la obra, no os lo puedo contar. Y aquí estamos ya frente a la Torre C, la nueva y la antigua. La Torre C muy pronto va a ser demolida. Yo creo que además, fijaros, voy a haceros zoom, ya han empezado a retirar las placas de hormigón que ya han retirado en la Torre B, esas placas que cubren la parte superior del último tramo de rampas de acceso y evacuación. Bajamos, vemos la cercha de rodadura número 3 y muy pronto seguro que en la parte superior aparece la pieza amarilla que del mismo modo han colocado en el fondo sur y que servirá para el sistema de izado de la cercha junto con la cuna que veis abajo. Y ahora quédate conmigo que voy al tour, vamos a acceder al interior y os muestro las mejores imágenes de las obras desde dentro. Fijaros en lo alto de la nueva Torre B, solo que falta ese tramo de ahí que veis de la última rampa por colocarle los soportes de las barandillas. Bueno amigos, aquí estamos en el interior del Santiago Bernabéu. Ya sabes que si eres nuevo en el canal, mira el botoncito rojo de aquí abajo, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los vídeos y directos que hacemos a lo largo de la semana. Y ahora me voy a quitar de la pantalla y vamos a analizar todos los detalles que estoy viendo en el interior del estadio. Vamos con ello. Veo primeros trabajos que se están realizando en el cierre sur del foso que va a albergar la cueva del césped retráctil. Están preparando eso de ahí y han colocado esos tablones que ya llevan varios días, pero bueno, están limpiando la armadura en esa zona y entiendo que van a realizar lo mismo que se ha hecho en el fondo norte. Ya sabes, no te preocupes, que luego haré zoom por 10 y lo veréis todo muchísimo más de cerca. Vamos a ir recorriendo la parte superior de este foso. Vemos esa estructura de tablones para encofrado y hormigonado, y ahí vemos cómo se está ejecutando la armadura de esos salientes, de esas ménsulas que van a aparecer en la zona central de la cueva. Vemos cómo han continuado con los trabajos en el interior de la misma, ejecutando las perforaciones en el muro pantalla. Ahí vemos cómo asoma una de esas máquinas rojas de Rodio Cronsa. Volvemos al fondo norte, esa estructura para acopio de materiales que continúa creciendo. Ya están los tablones amarillos, bueno, los listones de color amarillo casi al final de la estructura. Y vemos cómo se sigue acopiando material. Y llegamos a la zona de la grada del lateral este. Una cosa que vi ayer, me percaté, pero no mencioné en el vídeo, es que si os fijáis, han cambiado de posición la pasarela por la que acceden los dumper y las pequeñas excavadoras. Seguimos la mirada, vemos esa pequeña excavadora de color rojo que está retirando tierra. Entiendo que es para el refuerzo del túnel de Adif en aquel costado.
Y aquí llegamos a la zona de la grada abatible con esos dos tramos ya de losa que están armados y que procederán a hormigonar dentro de muy poco. El de la derecha ya lleva una tongada de hormigón echada, lo vimos la semana pasada, y en el de la izquierda muy pronto veremos cómo esta bomba de aquí, esta bomba para hormigonar, procederá a verter el hormigón en esa zona de ahí arriba. Ahí en el centro de vuestras pantallas tenéis una excavación que han hecho, coincide en línea con esta otra de aquí que está justo detrás de la bomba de hormigonado y de ese camión grúa de Aguilar, y es que creo que por ahí pasa el colector que cambiaron a principio del verano pasado. Ahí veis esas piezas negras, esa especie de escuadras de acero que me habéis comentado muchos que pueden ser para la ejecución de las ménsulas que se van a realizar aquí en el foso. Echamos un vistazo a la estructura de la nueva cubierta del lateral este, que sigue ahí parada en los cielos del Santiago Bernabéu, y vamos a pasar a hacer ese recorrido en zoom muy cercano, analizando todos los detalles del día de hoy. Ahí vemos las armaduras que forman parte de la parte alta del muro pantalla, y aquí vemos los trabajos de limpieza del hormigón en la parte alta del muro pantalla, en el cierre del fondo sur. Ahí lo podéis ver, todos con su línea de vida, la seguridad es muy importante. Y ahí podéis ver esa zanja excavada, que creo que va a ser por donde va a haber entrada a la cueva desde el túnel logístico. Las armaduras de la losa de refuerzo en la zona del túnel de Adif, y ahí vemos los micropilotes que definen el costado de la bóveda del túnel de Adif. Eso que se ve al otro lado ya sí que es la bóveda del túnel, y si subimos la mirada vemos esa excavadora que está excavando justo al otro lado. Todo eso procederán a picarlo dentro de muy poquito, lo están barriendo y demás, lo están limpiando, todo eso va a desaparecer. Podéis ver cómo siguen retirando, ahí veis esa pasarela que han cambiado de sitio, y si seguimos por el lateral podemos ver hasta dónde llega la zanja, y vemos cómo siguen picando, siguen eliminando el hormigón hasta llegar al fondo norte. Quedan esos tramos de hormigón por picar de la grada. Más detalles sobre ese murete que han hormigonado en la zona del fondo norte. Puede ser que ya estén retirando paneles del suelo. Me parecería un poco raro, ¿no? Pero los colocaron. Bajamos a nivel de cueva. Vemos todos los paneles de encofrados. En vídeos anteriores vimos que ahí tenían colocados armaduras a lo largo del túnel. Fijaros, armaduras como esas que estamos viendo ahí en imágenes. Y dentro de muy poquito procederán a hormigonar todos esos tramos. Ha sido un placer estar un día más con todos vosotros, amigos. Hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Si eres nuevo en el canal, ya sabes, suscríbete, activa las notificaciones y no te pierdas ninguno de los vídeos y directos que hacemos a lo largo de la semana. Recordad que esta tarde tenéis actualización en el vídeo de las guías de las obras del Bernabéu. Hablaremos sobre el túnel logístico. Si quieres apoyarme un poquito más, mira el botón que hay debajo y hazte miembro premium del canal. Podrás encontrar además imágenes exclusivas del día de hoy en el canal de Telegram que encontrarás en la descripción. Nos vemos en próximos vídeos madridistas. Un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima.